Está con nosotros Gustavo Greco. ¿Cómo andás, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Sergio? Con Gardel, ¿cómo te llevas a propósito? Bien, bien. Como todo uruguayo que convivió con Gardel y que descubre cada vez más cosas en Gardel. Ajá. Siempre, ¿no? Pero bueno, como decías anteriormente, vengo de palo rockero. Ahí va. Pero hay cosas. Lo tuyo es lo otro, digamos. Exacto, pero hay cosas inherentes a la cultura. ¿De qué año sos? Estamos medio cerca, ¿no? 53. Así que. ¿Vos sos del 53? No, tengo 53. No, pará. No, pará. Uno se conserva, pero tampoco. No, porque te iba. Iba a romper 67. los 67. protocolos y te iba a abrazar. Pero yo dije, pará, dame la dirección de tu cirujano. Apenas. No confundamos. 5'3". Ah, bueno, sos incluso un poquito más chico que yo. Sos del 6'7", yo soy del 6'5". Pero estamos ahí, se supone, ¿no? Estamos ahí, no hay diferencia de altura. Lo cierto es que venís del palo rockero y entonces, ¿qué tanto...? Pero no hay manera de escuchar a Gardel en este país, en el Río de la Plata, es parte de nuestra cultura, ¿no? ¿Y dónde te colocás en ese asunto acerca de dónde nació Gardel y si es o no es uruguayo? Yo defiendo que es de acá. Vos sí. Obvio. Y me fui a Tacuarembó y me recorrí todos los lugares y todo. Sí. Pero bueno, coincido. No sé si se advierte cuál es el matiz que yo pongo al asunto. Porque lo que tenemos que hacer nosotros no es que los artistas nazcan acá o allá. Lo que tenemos que hacer es que si nacen acá, tenemos que cuidarlos, valorarlos, respetarlos. ¿Se entiende a lo que apunto? El arte está en un momento tan complicado como está. Y bueno, reivindicar el arte es algo clave, fundamental en esta época. Y Gardel somos nosotros, Gardel es nosotros, totalmente. Doctor, quiero hacerte esta pregunta en tu condición de doctor y obviamente en tu condición de presidente del sindicato médico. Y yo creo que está bien que nos preocupemos por lo que está pasando en 33. Está bien, es básico. Sí. Sin embargo, mi hipótesis es que nosotros, a nivel global como república, que venimos haciendo las cosas de satisfactorio para arriba, digo que este tipo de episodios, focos, nos van a ocurrir de aquí a un largo tiempo. Comparto 100%. Que no es necesariamente que estemos haciendo algo mal. Es que va a ser inevitable que cada tanto surja algún foco. La frontera seca es un problema, los descuidos van a ocurrir, pero tenemos que posicionarnos exactamente como tú lo planteabas recién. Nuestro país está teniendo una respuesta altamente satisfactoria en el manejo de la pandemia como país, y podemos analizar los porqués de esa respuesta. Estamos muy satisfechos, orgullosos, entusiasmados y hasta exitistas con nuestra respuesta, ¿no? Cuando uno mira los números y cuando mira la realidad del contexto regional, algo tenemos que hace que nuestra respuesta sea esta. Pero no podemos creerla, no podemos creer que esa sea la tónica, ¿no? Y que la curva descendente iba a llegar a cero y que se terminó. Va a ser así, va a ser esta situación de relativo control, la situación de, apertura, discutiendo los protocolos, poniendo énfasis en un aspecto de la economía u otro, volviendo a la normalidad asistencial, presencial, progresivamente, pero van a aparecer brotes, aquí, allá. Fue Rivera, ahora es 33, mañana será algún lugar. Tuvimos un casmo hace estos días que también se controló, a propósito de un caso, ¿no? Pero convivamos con esto. La ventaja que tenemos ahora es que hay todo un andamiaje, toda una estructura montada, armada, con un conocimiento profundamente adaptado a nuestra realidad, a nuestro sistema y con nuestros recursos, ¿no? Desde el Ministerio de Salud Pública, Epidemiología, DIGECOR, toda la estructura público-privada sanitaria está profundamente comprometida con una metodología de trabajo cada vez que aparece un foco que es claro y que creo que es clave en todo esto, ¿no? Una de las explicaciones. El identificar un caso positivo, el desembarcar toda la institucionalidad en ese lugar, aislar ese caso y tratarlo, obviamente, cuando corresponde, en identificar sus contactos, la trazabilidad del trayecto de esos contactos, aislar
todo ese entorno de ese contacto, encapsular el brote, encapsular el foco, ¿no? Lo que está pasando en 33. Sí. Se desplazó el gobierno hacia allá. Que pasó en Rivera unas semanas antes. En Rivera fue lo mismo, se pasó en Rivera hacia allá, pero ahora en 33 tenemos esos 26 casos, 215 personas cuarentenadas, en espera de resultados y demás, felizmente nadie grave, todos con síntomas leves, pero hay una política de encapsulamiento del brote, de testeo focalizado, dirigido a ese brote, de testeo en la población. Se van a hacer más de 1000 test en 33. Se desplazó gente de Maldonado, de Rocha y de Cerro Largo a colaborar en el testeo. Uh-huh. Y todo eso conducido, ¿no? Para lo cual también hay que rescatar que esa directiva tiene un profundo fundamento científico, emanado de las directivas de los grupos asesores, tanto del Ministerio como del grupo que asesora a la Presidencia, y con capacidad instalada con ciencia propia, ¿no? El desarrollo de capacidad de testeo a través de la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y demás, lo cual nos posiciona con una muy buena capacidad de testeo. Recordemos que en marzo teníamos un laboratorio en el país que podía identificar. Uh-huh, uh-huh. Hoy tenemos 25. Claro. Y porque lo hablamos como país. No es gobierno, es país, es la respuesta a país. Entonces, cuando empezamos a sumar Pero esas fue un cosas, error, por ejemplo, en esa peripecia, ¿no? En esa línea temporal. Fue un error, ahora que ha pasado un poco el tiempo, haber sugerido, pedido, reclamado, exigido, no sé qué término correcto Uh-huh. usar, por parte del sindicato médico la cuarentena total. No, y te explico por qué. En aquel momento teníamos un laboratorio, no había capacidad de testeo razonable, la estructura del sistema de salud se estaba adaptando y no teníamos el conocimiento que tenemos ahora aprendido en estos meses para tratar y generar los espacios necesarios para tratar a los pacientes con COVID. El escenario mundial era terrible y esperábamos que explotara aquí, Uh-huh. y no sabemos si iba a explotar. Teníamos a ACE en plena transición de autoridades y sin una adaptación y sin un desarrollo de su capacidad logística para abordar este tema. Y la incertidumbre era enorme. Entonces, la única medida que entendíamos razonable, válida, para frenar esto y permitir que pasara esto que estamos hablando ahora, que se desarrollara todo esto que se desarrolló, era paremos esto, paremos el país porque se nos puede venir la noche. Sin embargo, se desarrolló todo esto sin necesidad de... Sin ¿no? necesidad de eso, porque tampoco confiábamos en la respuesta de la sociedad uruguaya, ¿no? Porque no sabemos latinos, no sabemos poco proclives a respetar cuando se piden cosas o cuando hay directivas, ¿no? Siempre no somos Suecia, entonces de ese Bueno, perdón, una de las explicaciones que por lo menos desde acá manejábamos, no sé si allá se manejaban, para entender lo que le estaban pasando a países como Italia o España, era justamente esa condición latina, ¿no? Claro. Yo recuerdo que se manejaba mucho eso, ¿no? Por todo eso, pero tampoco... No sé si eso es cierto, se aplica. Sí, pero también lo aplicamos. Nosotros lo planteamos en ese sentido, pero lo planteamos con un criterio temporal acotado. Una cuarentena obligatoria no puede sostenerse prolongada en el tiempo porque tiene profundos daños colaterales, efectos colaterales que los hemos visto y los hemos analizado y que los hemos planteado. Sin embargo, lo planteamos en ese sentido porque entendíamos que era la respuesta. El gobierno dijo, vamos por este camino. Perfecto. Y nos sorprendió. Pero te lo cobraron bastante eso, ¿no? Y me lo van a seguir cobrando. De hecho, me lo estás preguntando a fines de junio, estamos hablando casi que de la prehistoria de todo esto, cuando teníamos todo eso, ¿no? Lo que pasa es que tiene un matiz, no es porque quiera defenderme, me encanta. No, tiene un matiz. Cuando yo hablé del sindicato médico y ahora dije te lo están cobrando, ya como una cuestión más personal, ¿no? Y nosotros hemos dicho, bueno, para el análisis del momento, para el análisis de las situaciones, para el análisis de la capacidad que teníamos en ese momento, era la medida que entendimos razonable. Se fue por otro camino y bien, y felices de que así haya sido. Te lo digo más. Cuando se abrieron las escuelas, cuando fue la del interior. No. Primero, ahora la decís. Educación. En la conferencia de prensa que dan Radi, Paganini y Cohen dice una frase que quedó muy fuerte en la sociedad, ¿no? No están demostrados los beneficios positivos de cerrar los colegios por la baja contagiosidad que tienen los niños, porque se enferman poco y informalmente, etcétera, etcétera. Y sí están demostrados sus efectos perjudiciales. Exacto.
Entonces la pregunta que surge inmediatamente fue, pero entonces el gobierno estuvo mal en cerrar los colegios, en cerrar escuelas y parar la educación en marzo. Tal cual. Tenemos que pensar que estuvo mal. No, claro. No, porque para el momento era la medida que se sabía, que se conocía, que se podía y que tuvo un impacto. Sí. Meses después sabemos cosas porque hemos ido incorporando conocimiento, evidencia de que las cosas... Sí, podría decirte entonces, varias en esa. Cerrar las playas, por ejemplo, ¿no? ¿Sabés cuál es el problema de todo esto, Alejandro? Y lo que sí me molesta profundamente es que se politice. Porque yo puedo asumir haber planteado una medida que era más agresiva de lo que el gobierno lo planteó y reitero, estoy feliz de que la sociedad uruguaya haya demostrado capacidad de respuesta y responsabilidad. ¿De acuerdo? Y no me importa decir el gobierno tuvo razón o no tuvo razón. No me importa. Al contrario, me importa el resultado. Lo que no es razonable es asimilar la postura de cuarentena obligatoria sí o no con una postura política. Vos decías eso porque en realidad vos... estábamos cuestionando al gobierno y estamos haciendo política partidaria. No es así. Jamás fue así. Para que veas que te entiendo, yo soy de los que ando peleando medio solo, porque viste que cuando se habla de lo, empecé diciendo yo, lo bien que en Uruguay estamos haciendo las cosas, enseguida se pone, a pesar de estar rodeados por países que como que ellos la están haciendo mal y nosotros la estamos haciendo bien. Y yo pongo un matiz, cuidado, que la situación de Argentina no se parece en nada a la de Brasil, en proporciones. Claro. Argentina tiene una mortalidad saqué el cálculo el otro día, 3 veces peor que la nuestra. Exacto. 3 veces, es bastante. Sí. Brasil la tiene 30 veces peor. ¿Es así? O sea, podemos hablar de los números de la región. Pero Chile, que bueno, de Chile se está hablando menos cada vez, ¿no? A mí lo que me interesa, Alejandro, es laudar el tema en cuanto a que una recomendación con un análisis de la evidencia, un análisis empírico, un análisis del conocimiento y del estado de situación en ese momento, no se puede asimilar a un posicionamiento político. Pero en la interna de tu sindicato yo advertí eso, ¿o no? ¿O le estoy agarrando el bizcochazo? No, pero la propuesta... algunos que te... La propuesta fue por unanimidad del comité ejecutivo del sindicato, y así fue 17 de marzo, 20 de marzo, y lo transmitimos. Se fue por otro camino y perfecto. Pero yo me refiero a las instancias internas por las que supongo que todavía están en funcionamiento, estas que tienen que ver con tu actitud o tus dichos en ese marco. No, ya estamos en... El mundo sigue. Prehistoria. Es prehistoria. Es bien. Como tantas cosas que posicionamiento, recomendaciones, que está bien, está mal, se cuestiona, no se cuestiona. O sea que si yo tuviera que resumir, el asunto es, el sindicato hizo una propuesta en un marco histórico, en el que había muchas más incertidumbres que certezas, exacto. Y que a la luz de los hechos resulta exagerada esa propuesta, que finalmente no hubo que aplicarla, exacto. Pero que en todo caso no debe, bajo ninguna circunstancia y bajo ningún razonamiento, equipararla a alguna intención político-partidaria. Obviamente. El gobierno tomó riesgo. Es como cuando para tratar a un paciente asumimos un tratamiento A o un tratamiento B. Este es más agresivo, este es menos agresivo. Vamos por este menos agresivo, dijo el gobierno. Y tuvo razón. Perfecto. Bien, aquí estamos, muy orgullosos de eso. Bien, me gustaría hablar de otros asuntos, pero para terminar, porque ya que te tengo, ¿no? Claro. Hay tantos asuntos. No, porque además, curiosamente, esto es lo que... Este es un... Yo no me animo a decirle daño colateral, y por lo tanto me quedo en asunto colateral que ha despertado la emergencia sanitaria, que muchas otras cosas vinculadas a la vida de las personas y por ende a su salud, claro, han quedado en un segundo, tercero, cuarto, 15º y o no sé qué plano que ni siquiera lo veo. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero las tenemos muy presentes. Pero bueno, claro, la obligación de ustedes es que tenerlas presentes siempre. Es así. Porque el ciudadano puede incluso descuidarse a sí mismo, pero el sistema de salud no puede permitirse tal eso, cual, ¿no? En cual, esa relación un poco ambivalente. Bueno, lo que quiero preguntarte es, a propósito del COVID, y entonces, lo dijiste al pasar, ¿de verdad crees que hay alguna chance que se nos escape la tortuga? Digamos, que esto se pueda, como dicen los mexicanos, ir de madres. Siempre la posibilidad existe, pero con todo el arsenal de respuestas que nuestro país ha dado,
que pasan, y para hacer un breve repaso, una síntesis, desde la actitud del gobierno y del propio presidente de la República en priorizar este tema, en el alineamiento de todas las estructuras gubernamentales y sanitarias, en los lineamientos emanados del Comité Científico Asesor que fundamentan las decisiones políticas, el darle su lugar a la ciencia y actuar en función de lo que la ciencia está diciendo, en desarrollar capacidad, ciencia y tecnología nacional, potenciando la capacidad de testeo. Esta política de encapsulamiento de los brotes, tales como lo habíamos dicho. La respuesta de la sociedad uruguaya, la baja densidad demográfica, no tener grandes concentraciones urbanas y demás. La responsabilidad de la sociedad uruguaya que, fue clave de marzo para acá. Ahora estamos en un afloje, obviamente, si vamos a la calle está funcionando todo prácticamente, no más salvo algunos aspectos de la vida, particularmente la cultura y los espectáculos públicos, pero el resto vamos yendo hacia la normalidad, también hacia la apertura y la actividad asistencial presencial en las instituciones de salud. Un sistema de salud que tiene un alcance brutal, con un acceso universal, con una muy buena inversión y con un fuerte desarrollo del primer nivel asistencial, que fue clave en contener esto. En Montevideo se hicieron 15.000 llamados aproximadamente de actos médicos domiciliarios, claro, a fines de marzo, principalmente. Ese sí es un rasgo bien celeste, bien ¿no? Bien uruguayo, ¿no? de nuestro sistema. El médico yendo a tu casa, digamos. Cuestionado en su momento cuánto valor agregado eso le da al sistema de salud uruguayo, ¿no? Por las emergencias móviles, la medicina delivery. ¿Cuestionado desde qué lugar? Que no... Desde el desarrollo conceptual, ¿no? No en el marco de esta pandemia. No en el marco de esta pandemia, sino que fortalecer el primer nivel implicaría otras cosas, ¿no? Darle la capacidad de resolución, en fin, podemos analizar ese tema. Pero que fuera un médico a tu casa, en una ambulancia, con todo el equipo de astronauta, que el hisopado se hiciera en los domicilios, eso frenó. Eso mantuvo a las personas y a los pacientes, portadores o no, en sus casas. Pero a ver si te entiendo, fue clave, Gustavo. Clave. En realidad eso que ocurrió, todos sabemos que ocurrió, y que uno tiene casi la convicción, desde la academia, la ciencia y la condición de médico, y hasta, digamos, de la intuición como ciudadano, de que ha sido un vector muy importante en este, por ahora, éxito. En realidad es algo que forma parte de nuestra trazabilidad cultural médica, ¿no? Es así. Que el médico venga a mi casa es algo, pero, a ver, nosotros en mi casa toda la vida nos atendimos en salud pública, quiero decir, en la casa de mis padres, ¿no? Toda la vida, ¿no? Y mi primera sociedad médica fue a través de DICE, cuando a los 15 años empecé a trabajar en un taller con mi viejo, ¿no? Pero hasta ahí el médico era el Pereira Rosell. Claro. Y si no, el que venía. Y yo recuerdo, lo tengo tan presente, la cuchara y la toallita. Esperando el médico que era una cuchara y una toallita especial, más limpia, más linda, más. Y entonces, ¿pero por qué eso estaba tan desarrollado? Porque aún en los sectores más pobres como era el mío, aún así el médico venía a casa. Eso sí. Y mi vieja tenía la cultura de dejarle esos materiales al doctor. Yo creo que el sistema de salud, con todas esas condiciones, características propias de nuestra cultura, fueron claves también. Ajá. Han sido claves, son claves, y de aquí a lo que pasa en el futuro. Bien, también se puede decir que en eso la costumbre de tener una buena cultura de la vacuna probablemente haya jugado, ¿no? Ese casi 1 millón de personas vacunadas precozmente, ¿no? Generalmente se vacuna en mayo, se empezó a vacunar a principios de abril. Todo eso ha contribuido a que estemos en la situación en que estemos, pero hay que mantenerlo, no podemos aflojar. Pero sí tendríamos que convivir con la idea entonces de que cada tanto vamos a tener algún foco, ¿no? Vamos a tener estos brotes, va a ocurrir. La frontera seca es un problema serio, lo que pasa en Brasil y ese cruzar de personas, porque podemos controlar lo que pasa aquí, pero no lo que pasa allá. Hay un muy buen diálogo con las autoridades de frontera de Brasil para trabajar coordinadamente en este tema. Funcionó en Rivera. El brote de Rivera se controló adecuadamente. Vemos que están bajando, creo que quedan 6 casos activos en este momento en el departamento. Santana ahora está más complicada y también hay que tener mucha atención en ese aspecto, ¿no? Exactamente.
Pero es así. Este es el escenario, ¿no? Te propongo ir a una breve tanda, ¿Cómo no? porque al regreso, entre otras cosas, quiero conversar sobre, cito La Diaria como fuente, Uriarte, el ministro de Ganadería, a favor de eliminar la tolerancia cero en ingesta de alcohol. Es un tema que hay que replantearlo, dijo el ministro. Pero en todo caso, también es cierto que a esta voz del ministro han surgido otras, ¿verdad? Varias, en la misma dirección. ¿Cuál es tu opinión y si el sindicato médico tiene una al respecto como institución? Entre otros asuntos, lo vemos después. Otro asunto que quiero hablar contigo tiene que ver con el proyecto de ley que está manejando el diputado Ope Pasquet acerca de la eutanasia, sí. ¿Verdad? El suicidio asistido, como se le quiere llamar. Por eso te decía que no quería que esto nos encandilara y nos llevara todo el tiempo, está bien. Pero era inevitable empezar por ahí, ¿no? Por lo menos estos dos temas los vemos luego de la pausa. Con mucho gusto. Estamos con el presidente del sindicato médico y también con ustedes. Quieren mandar preguntas, comentarios, opiniones, lo pueden hacer a través del WhatsApp 099-894-987. También a través de nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Seguimos escuchando a Carlos Gardel, hoy a 85 años de su muerte. Buen día. ¿En qué están con la Asociación Española que no quiere que algunas especialidades vean pacientes presenciales, ni uno por ahora? De paso o casualidad, no le pagan al médico por paciente asistido. Esto lo pregunta Petu. Creo haber leído algo del sindicato médico al respecto, ¿no? Tenemos una situación problemática con la Asociación Española, que ha hecho muchos cambios, modificaciones, discontinuado vínculos laborales, reducido horas y ha ido al subempleo en una reorganización de su estructura asistencial que nosotros planteamos que está llevando a un deterioro de la calidad asistencial de la institución. Estamos no en conflicto, pero sí en diálogo con la institución para abordar todos estos temas. Y ese es un escenario complejo que cuando se despeje, ahora que se está despejando la niebla del COVID, nos va a pegar, ¿no? El sector salud es un sector que va a tener un profundo impacto en esta crisis. El desempleo afecta directamente la financiación de las instituciones, porque las cápitas, dices tú. Claro, las tres patas de la financiación del sistema, uno que es el aporte del trabajo formal, a través del descuento que se hace del 3, 4,5 o 6%, con estos 200.000 personas que están en seguro de paro en este momento, eso va a afectar, la pérdida de cápitas va a afectar, va a haber una pero para el seguro de desempleo, igual el prestador de salud sigue recibiendo, ¿no? Sí, pero ¿cuántos van a...? Sí, pero... Una vez que termine ya esto... se perdieron, claro. Abril se habían perdido 37.000 cápitas y esto va a seguir. Se va a abrir la rama salud en la negociación colectiva, nosotros eso lo tenemos... estamos preparando toda nuestra plataforma y nuestra estrategia de negociación al respecto, porque el sector va a estar complicado, porque tuvo todo este protagonismo en la pandemia, tuvo una importante adecuación e inversión para dar respuesta a la pandemia, pero todo esto se va a ver afectado. Te leo rapidito algunos mensajes más. Todo esto gracias a quien está y ahora despiden personal médico, le quitan presupuesto a la ciencia, lo dice Juan Depositos a través del 099-894-987. ¿Qué opinión tiene que Chile, a pedido de Naciones Unidas, sumó los muertos que no se confirmó eran por causa del virus? Chile sumó 3.000 muertos más, lo dice Omar. Yo no tenía esa información, que Chile puso... Claro. ¿Cómo se contabilizan los muertos? Es un tema clave en todo esto, ¿no? Porque se pueden contabilizar los muertos por COVID confirmados por PCR, como hacen en algunos países, como hace en nuestro país, o como lo que pasó en Chile, o lo que pasó en Bélgica, es que aquellas personas que fallecen con Bélgica clínicos, es uno de los que en promedio más número de muertos tiene, sí, si es que tomamos ese número. Claro, pero Bélgica considera, por ejemplo, tiene un 50% de mortalidad de los establecimientos de larga estadía o asilos, y toda muerte que ocurre ahí la toma como muerte COVID, confirmado o no. Ajá. Entonces tiene un 80% de muertes que no tiene confirmado por PCR el COVID. Claro, eso hace que sus números en términos de mortalidad aumenten y se disparen. ¿Qué es lo que pasó con Chile? Eso, el fundamento que tiene es, tener políticas sanitarias mucho más agresivas para la continencia de todo esto, con un sistema de salud que se ha visto desbordado. En Chile
las terapias intensivas están desbordadas. Claro, ahí está, porque, entonces, porque creo que ese argumento, el que el oyente expresa, va en la dirección de sugerir que todo esto, lo de la emergencia sanitaria, lo de la pandemia, o sea, la condición global de la epidemia, está un poco exagerada, está siendo manipulada, ¿no? Pero más allá de eso, que cada uno tiene derecho, hay datos que no... Hay algunos datos que no son mentirosos y tiene que ver con las personas que van al CTI, por ejemplo. Hay datos que son las personas que están en CTI, que en este momento son 4 en nuestro país. Las personas que requirieron una internación, que nunca desbordó nuestro sistema. Y hay un dato clave que es interesante analizar, que es la mortalidad total en el país por toda causa, ¿no? Porque claro, está bien. Nosotros sabemos exactamente cuántas personas mueren en Uruguay. Año a año. Y cuántas mueren en Europa. En Europa se empezó a analizar ese dato porque hay una mortalidad promedio en un periodo determinado de tiempo que se vio aumentada en un porcentaje determinado por las muertes COVID. Si sabemos las muertes COVID, hay un porcentaje de muertes que no se sabe por qué ocurrieron, pero esa es mortalidad oculta por COVID o por lo que fueron. Y el Reino Unido, Bélgica, Italia, España vieron aumentados en un porcentaje muy importante, no recuerdo la cifra específicamente, pero esos datos están, de muerte por todas las causas. En Uruguay no solo no aumentaron, bajaron. Claro. Mueren, en el periodo analizado que se publicó hace poco en la prensa, en Uruguay mueren 32.000 personas por año, en el periodo marzo-abril mueren unas 6.000 personas, murieron 5.500. Entonces, porque hay menos siniestro de tránsito, claro, porque hay menos complicaciones de cirugías que no se hicieron, porque hubo menos circulación de virus y neumonía por muerte de otras causas. Entonces, claro, murieron menos personas en Uruguay. Y esos datos no mienten. Esos datos son datos duros que no mienten de que acá hubo un control de la pandemia que puede cambiar, está claro eso. Pero no pasó. Entonces, se viene el factor invierno que siempre empuja un poquito, ¿no? Exactamente. Hay un informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública que muestra claramente el incremento de las consultas por patologías respiratorias y cómo aumentó en marzo en los adultos, cómo bajó en los niños dramáticamente, claro. A propósito de las escuelas, ¿no? Que lo veíamos recién. Si uno mira las consultas en los centros Centinela, que tienen un promedio anual en determinado periodo de año, eso se repite sistemáticamente año a año con determinada variación, y cayeron abruptamente los niños. No se enfermaron, claro. Porque no circularon. Todos quienes tenemos hijos sabemos que a esta altura estábamos en la tercera infección respiratoria, ¿no? Y quienes tenemos hijos asmáticos ya estábamos claro. Y no pasó. Invitando a comer al médico que viene toda la noche, casi. Bueno, claro. Hola, abrazo enorme. Hola, muy bien, doctor. Así, doctor, como mi hijo el doctor. Abrazos a todos los trabajadores de la salud. Leo un par más. Carlos Ferreira dice: se sabe muy bien todos los trucos y eso incluye el sistema médico. Me anuncio preventor y vencedor de un mal que jamás existió en magnitud peligrosa y me creo una imagen muy positiva. No hablo de 100.000 enfermos de cáncer ni de 400 muertos por gripe común. Es un lugar de prestidigitación muy ingenioso y la prensa da una mano bárbara, le dice Carlos Ferreira a propósito de, según su lectura, una especie de armado, ¿no? De puesta en escena de todo esto. Es que, a ver, estamos en el mundo. Nosotros no tenemos por qué pensar que el virus nos ignoró. No tenemos por qué pensar que no llegó acá por azar. No tenemos que pensar, porque lo que pasa en Argentina, en Brasil, en Chile, pasó en Europa, pasó en China y en Asia, ¿por qué no va a pasar acá? No estamos en una isla. Sí, entonces, el virus llegó, circuló en nuestra sociedad, pero hubo algo en nuestra respuesta, que fue lo que analizamos, que hace que tengamos este resultado. No, a mí de todo esto igual no quiero avanzar mucho más en esto, porque no tendríamos un lugar al que llegar hoy. Es las teorías conspirativas, digamos, que siempre existen y que son, esto corre por mi cuenta, muy seductoras, porque nos gusta creer que cada cosa que pasa es porque hay 4 malos que se junten para que pase. Yo siempre digo que enamorarse de las teorías conspirativas es un error, del mismo modo que también es un error, como decimos en el barrio, comernos los mocos, es decir, ni tanto ni tampoco, ¿viste? Estar atentos. Aún así, yo no logro advertir cuál sería el fin de que esos 4 malos se junten para que el planeta entero abrace esta teoría. ¿Se entiende? Yo no lo estoy visualizando, pero
respeto a quien abraza esa idea. Ojo. 500.000 de muertos en el mundo para teoría conspirativa. Claro, lo que pasa es que te dicen, no son 500.000 de muertos, porque ahí se meten todos los muertos que no mueren de otras cosas, los meten ahí. Y bueno, pero repito, aún así, ¿cuál sería? ¿Quién saldría ganando de todo esto? Yo no lo tengo tan claro. ¿No le preocupan los recurrentes brotes en el personal de la salud? Caso Vilardebó, caso Maciel, caso Femi 33, Casmo. Bueno, el Casmo a propósito, claro. no hubo un brote, fue un caso, una persona fue que... una persona, se tomaron las medidas. No me diga que al personal de la salud no se les ha escapado la tortuga, caramba. No sé si José presume que es como algo deliberado esto, que a la gente de la salud... No, bueno, lo que pasa es que los trabajadores de la salud tenemos una doble responsabilidad porque tenemos que ser ejemplo, tenemos que extremar nuestras medidas y nuestro cuidado, y a la vez cuando alguno de nosotros contrae la enfermedad, somos vectores muy importantes porque estamos en permanente contacto, particularmente con población vulnerable. Entonces, sí, claro. Eso impone una responsabilidad muy, muy importante que cuando ocurre como el 33, que es justamente personal de la salud, que además hay que cuarentenar a 90 personas, trabajadores de la salud cuarentenados en este momento, que puede condicionar la asistencia. Sí, realmente tenemos que tener muchísimo cuidado para que estas cosas no pasen, particularmente en nuestro ámbito. Bueno, a propósito, yo te preguntaba acerca de esta corriente de pensamiento que sugiere que habría que eliminar la tolerancia cero en ingesta de alcohol para conducir, ¿no? A los efectos de conducir. Que frente a eso, ¿dónde y cómo se para el Sindicato Médico del Uruguay? Nosotros defendemos la tolerancia cero como una de las medidas, como uno de los pilares de las medidas que han contribuido a reducir la morbimortalidad por siniestros de tránsito. Nuestro país asumió en el 2010 un compromiso con la Organización Mundial de la Salud de reducir en un 50% la tasa de mortalidad que era muy alta en nuestro país. Se comenzaron a tomar medidas en términos de siniestralidad vial según las recomendaciones internacionales. Esto no hay mucho que inventar, hay que aplicar. Esas medidas tienen 5 pilares, ¿no? Uno, tener un organismo conductor de políticas viales, que es la UNACEP, que nuestro país lo creó y que es quien desarrolla toda esta estructura. Un segundo pilar, que es tener una estructura de red vial correcta, adecuada, señalizada, semáforos, en fin, todo lo que se ha mejorado en ese sentido, pero hay mucho para mejorar. Un tercer pilar, que es ir hacia un parque automotor con las condiciones de seguridad razonables, ¿no? El airbag, los frenos, en fin, todo lo demás, que acá es lujo, ¿no? La seguridad acá es lujo y se paga más, esa contradicción. Claro. Un cuarto pilar, que es la educación, la prevención, educar en las escuelas, educar y respetar las señales de tránsito, y esto pasa, y ahí está la tolerancia cero, el si toma, no maneje. Y un quinto pilar, que es la asistencia médica en la primera hora en que se produce un siniestro, que nuestro país tiene un debe con eso, que es un capítulo aparte en el cual no quiero entrar ahora. Pero con relación a la ingesta de alcohol específicamente. Entonces, miremos los datos de nuestro país. Nuestro país venía descendiendo progresivamente su curva de mortalidad hasta que ese descenso se paró. A pesar de todas las medidas, ese descenso se paró. Si nosotros miramos lo que es la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes por siniestro de tránsito en el mundo, Uruguay triplica a la de los países desarrollados. Triplica. Es 4 por 100.000, nuestro país está entre 12 y 15 por 100.000. Siendo un país que no tiene ni autopistas, ni desarrollo industrial. Chocamos 3 veces más, digamos. No, morimos 3 veces más. Morimos 3 veces más. Entonces, cuando... Pero ahí está la madre del borrego. ¿Y es el alcohol un vector que incida en esa altísima y preocupante mortalidad? Inciden todos los vectores, pero si nosotros en una política país de control de esta pandemia, porque lo podemos saber también, este desastre que son los 442 muertos que tuvimos, o los 500 y pico que tuvimos en el 2018, y los entre 3 y 4 mil siniestrados graves, secuelados graves, y los millones de dólares, y ese 1% del PBI que impacta en la siniestralidad en el tránsito en nuestro país, las vidas perdidas, todo lo que esto significa. Cuando tenemos pilares de abordaje que no logran controlarlo, dar una señal de flexibilizar uno de los pilares fundamentales no es bueno.
no es bueno. Está bien. ¿Te preocupa como señal, en todo caso? Preocupa como señal, porque cuando decimos, tomamos una copita y manejamos, está claramente demostrado que entre ese 0 y 0,3, por más que sea poco, la respuesta, los reflejos, se ven afectados. ¿Y por qué países serios, incluso con menor mortalidad que nosotros, no tienen el 0? Porque tenemos que ver cómo funcionan los otros pilares. Porque es todo un conjunto de políticas, bueno, no solamente. ¿No será que tenemos que fortalecer los otros pilares? Por supuesto. Y no concentrarnos tanto en el alcohol. Pero mientras fortalecemos los otros pilares, y mientras abordamos todo lo demás, dar una señal de flexibilizar, de permitir tomar, porque a ver, se habla del vino, la copita de vino, pero el vino no es la única bebida que tiene alcohol. La señal de tomo una copa y si tomas una, tomas dos. Porque el límite, ¿dónde está el límite? Digo, realmente, ¿cuál es el límite entre tomar una copita socialmente y con eso manejar? Acá nadie está diciendo no tome. Acá nadie está diciendo no consuma alcohol. Acá nadie se está metiendo con la cultura ni con la industria. Acá lo que se está tratando de hacer es, si toma, no maneje. Porque eso es un enorme riesgo. En síntesis, son malas señales estos comentarios que están surgiendo sistemáticamente. Absolutamente, porque además podemos ir hacia el análisis de si realmente esto favorecería la industria vitivinícola como Bueno, parece estar muy vinculado. Yo recuerdo que en esa dirección, ya en el anterior periodo, el propio intendente Canelones había manifestado con intenciones de escuchar a los bodegueros en ese sentido, está ¿no? Bien, está bien. Ahora, si tú vas a un supermercado, compras un vino chileno, argentino, al mismo precio que el uruguayo. Sí. ¿Qué es lo que está impactando más en la industria vitivinícola nacional? Porque tú te compras un Malbec mendocino al mismo precio que un uruguayo. Sí. Entonces, digo, realmente, el argumento de favorecer la copita de vino viene realmente por ahí. ¿No habrá que buscar otras causas para otras políticas para que la industria vitivinícola mira que la uruguaya gente compra menos vino uruguayo porque le resulta caro? Estás diciendo eso. Pero mirá la oferta. Mirá la oferta. Y el costo-beneficio de todo lo que tenés en una góndola. Entonces, ¿a dónde voy? Yo comparto que quiero una industria vitivinícola y un trabajo uruguayo potenciado al máximo, pero no a costa de dar señales como la de flexibilizar la tolerancia cero o de atribuirle a la tolerancia cero un impacto en la industria que realmente creo que viene por otras causas. Te despido, pero antes, hablar de despedir, hablar de eutanasia. Eutanasia, el 82% de los uruguayos está de acuerdo según una encuesta del Sindicato Médico. La Comisión Bioética de Derechos Humanos buscó saber qué pensaba la ciudadanía sobre estos temas y encargó un estudio a la consultora Equipo. Primero, ¿por qué el sindicato entendió la necesidad de recurrir a en dónde estaba parada la ciudadanía? Porque la discusión sobre la eutanasia se instaló en la sociedad, se instaló de una forma, desembarcó en la sociedad, empezamos a discutir, Ope Pasquet mandó su proyecto de ley, o hizo público su proyecto de ley, y la sociedad uruguaya empezó a discutir sobre la vida, la muerte, la eutanasia, y empezamos a ver que en nuestra sociedad habla poco de la muerte, niega la muerte. Es negador Hay de un la muerte, 72% de la población, según la encuesta, que nunca pensó en su final de la vida y cómo transcurrir. Hay un 22% de la población solamente que conoce que hay una ley de voluntad anticipada para decir exactamente, yo no quiero determinadas cosas para mi vida si no puedo decidir. Hay un claro mensaje de respetar la autonomía de la persona por sobre la decisión del médico en un 80 y pico % de los casos. Hay un claro mensaje de no quiero sufrir al final, y no sufrir al final de la vida es un derecho. Es un derecho y es un mandato ético que el médico tiene, aliviar el sufrimiento a través de los cuidados paliativos y a través de toda esa especialidad médica que es dar una continencia que no solamente es los días finales de sufrimiento de una enfermedad terminal, puede acompañarte por años una enfermedad incurable, una enfermedad que imponga un sufrimiento insoportable, como dice el proyecto de ley. Entonces, empezamos a ver que falta mucha discusión en la sociedad de esto. La muerte se ve como un fracaso, la muerte se ve como un fracaso del sistema de salud. Cuando alguien nos cae en la terapia intensiva, que es lo que me toca hacer, muchas veces se ve como que no se puede salvar.
Claro. ¿Cómo que no hay nada más para ofrecerle? Claro. ¿Cómo que...? Y la muerte es parte del ciclo, y es parte de la vida, y es parte del proceso que tenemos que incorporar como... Hay necesidad de hablar de este tema. Pero en procesarlo. síntesis, el proyecto de Ope Pasquet, ¿a ustedes cómo les cae? ¿Se manifiestan al respecto? Nosotros no manifestamos posición respecto al tema de eutanasia ni al proyecto de Pasquet. Lo que pusimos sobre la mesa es un insumo de saber cuál es el estado de situación de la sociedad respecto a este tema. Y esta cosa que cuando uno conversa de estos temas me pasa invariablemente, Gustavo, invariablemente, que en cualquier charla sale el tema, hay un comentario que dice, igual de hecho los médicos cuando ves que no hay nada que hacer, te mandan para el otro lado. No, pero eso pero ni siquiera criticándolo, sino como diciendo, de hecho ya existe. No, pero no es así. No es así. Cuando hay una enfermedad, no necesariamente una enfermedad, un cáncer o una enfermedad que provoque sufrimiento físico, hay enfermedades que provocan un sufrimiento insoportable de otras maneras, sí, claro, ¿no? claro. Digo, formas muy crueles de terminar un ciclo vital. Enfermedades que provocan una debilidad muscular que lleva a la dependencia absoluta, un traumatismo raquimedular que deja a una persona postrada, accidentes cerebrovasculares que dejan secuelas, que realmente son... Entonces, hay mucho para pensar en términos de esa situación y de esas situaciones de vida que las vemos como anecdóticas o que las vemos como que le pasan a los otros, pero que ninguno de nosotros está libre de que ocurra. Pensar qué queremos para nosotros, en nuestra experiencia vital, en ese momento, en esas circunstancias, es muy importante. La medicina tiene que acompañar ese proceso, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico, cultural, religioso, obviamente terapéutico, pero dar una continencia a todo ese proceso para que transcurra de la mejor manera posible. Hay personas que digo, realmente yo no quiero terminar así, yo quiero terminar mi vida, quiero cenar hoy con mi familia porque tengo esta enfermedad, ir a mi dormitorio y terminar mi vida ahí. Eso es un derecho. Y eso es un derecho, que es lo que reclaman quienes defienden la eutanasia. Hoy solamente el 59% de los uruguayos tienen acceso a los cuidados paliativos en esa situación. En oportunidad de poner este tema en la opinión pública, empezar a recorrer medios y a interactuar con la gente sobre este tema, hay muchísimas experiencias de vida que empiezan a transmitirse por esta vía, que nos muestran que la gente sufrió experiencias traumáticas por procesos mal conducidos o defectos del sistema en continentar esas situaciones, ¿no? Personas que mueren con dolor, padres... Hay mil anécdotas que te cuentan con eso. Entonces, también poner este tema sobre la mesa nos alerta y nos da una enorme dimensión de cuánto nos falta, ya que hablamos de las bondades del sistema de salud uruguayo, cuánto nos falta en este tema. En profundizar en este tema y en mejorar en este tema. Los resultados de esta encuesta están publicados, ¿no? Sí, están en nuestra página web. Así que uno puede acceder, cualquier interesado. Tenemos en curso la segunda parte, que es preguntar esto a los médicos, ¿no? Porque la eutanasia tiene un componente de acto médico, que hoy por hoy, de acuerdo a nuestra legislación, es contrario a la ética y es un delito que requiere la opinión y modificaciones importantes en ese sentido. En un momento manifestaron preocupación acerca del etiquetado de los alimentos. Sí. Se llegó a una síntesis con alguna variante, pero sí. Etiquetado al fin, esto los tranquiliza un poco, digamos. Lo bueno es continuar con una política. ¿Sí? Nosotros entendemos que las políticas sanitarias que benefician a la población, en este caso el etiquetado frontal de alimentos para la prevención de las enfermedades no transmisibles, eso también es una pandemia. Es una política que comenzó en el gobierno anterior y que debería haber empezado obligatoriamente el 1 de marzo, se postergó. Sí. La presión de la industria existe, es enorme la presión de la industria, pero esto pasa en el mundo. Sí, claro, ¿no? claro. El rotulado frontal. Yo siempre digo, el problema no es el empresario que presiona, el problema es el gobernante que se deja presionar. Bueno, pero hay una enorme discusión. Chile tiene el etiquetado frontal, no hubo pérdida de puestos de trabajo, no pasó nada de esas cosas cataclísmicas. Sí, claro. Y tiene un impacto positivo demostrado científicamente en el consumo más saludable. Se cambió la palabra alto por exceso, ¿no? Eso es lo negativo. Creemos que ese cambio conceptual es un problema, porque alto no es necesariamente malo. Claro, exacto.
alto... Decímelo a mí que soy un petizo. Puede tener una connotación positiva, ¿no? Alto en calorías para un atleta, y sí, Dame claro. 2. Ahora, para alguien que no hace deporte, alto en calorías es un problema. Entonces, eso demuestra que la presión existe. Y claro, la argumentación de la industria de que diga alto en un octógono negro, a nadie se le puede ocurrir que esto es negativo. Bueno, es una interpretación. Yo creo que por algo estaba la palabra exceso, y la palabra exceso es lo que debería de haberse mantenido en todo. Algunos sostienen por parte de la industria, que también me parece un argumento razonable para... Bueno, siento que sobre esto todos los argumentos son razonables, es cuestión de evaluar cuáles incluyen más bondades y cuáles incluyen menos, ¿no? Por decirlo así. En todo caso, lo que escuché por parte de la industria, algún comentario, y es que el señalar que algo es exceso en azúcares, por ejemplo, pone igual al que está excedido en 1 gramo, estoy jugando, porque no manejo, que al que está excedido en 700 kilos. ¿Se entiende? Y bueno, de verdad que tampoco es lo mismo, ¿no? Sí. Que vos te pases un poquito en la sal o un poquito del azúcar, a que te pase muchísimo. Es así. Pero el exceso pone a todos en la misma bolsa. Pero es verdad que el alto no define... Pero el alto tampoco me define que sea malo. Entendido. Entonces, por ese lado creemos que no fue una buena solución. Entendemos que fue un camino de conciliación, porque aquí había fuertes presiones de todos los ministerios, salvo el de Salud Pública. Estuvo a punto de ni siquiera salir esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, todas las organizaciones médicas, sociedad científica, la sociedad civil, asociaciones de pacientes y demás, estamos en alarma por este tema, porque creemos que nuestro país, que es líder en política antitabaco, en leyes vanguardistas en cuanto al cuidado de la salud de la población, tiene que seguir con esa tradición, que esto debe trascender, esto tampoco debe politizarse. Gustavo, gracias por el tiempo. Nos quedaron 747, nos quedaron un exceso de temas bueno, para seguir analizando. ¿Cómo no? Así que más temprano que tarde nos volvemos a juntar, ¿sí? Nos juntamos con un mate y charlamos. Sin compartirlo. Que quede claro que en este caso no estamos compartiendo, ¿no? Si no, lo hubiéramos hecho, ¿no? Porque sos de los que compartís el mate, supongo. Era. No, pero vas a volver a hacerlo en algún momento. Ojalá. ¿O no? ¿O vos qué crees que está...? Mira qué interesante, ¿crees que esto vino para quedarse? Por ahora sí. Pensar en cuándo podamos volver a nuestros patrones culturales habituales de compartir el mate. Bueno, el otro día conversé con tu colega Arteta, también del sindicato médico, ¿no? Una cosa muy interesante que conversábamos, que decía ella, y es que nosotros los uruguayos, al menos, desde la perspectiva cultural con relación a la enfermedad, no solo que no nos cuidábamos lo suficiente y por ende no cuidábamos al otro, sino que reivindicábamos ir enfermos a trabajar. Bueno, es así. ¿Verdad? Es así. Era, vos no, estoy con fiebre, no, pero igual al laburar tengo que ir. Es así. Y en otro lugar estás con fiebre, pero huí de acá, muchacho, ¿qué haces? Tal cual. Y en la salud somos los peores. Y eso a lo mejor cambió, ¿no? Y en la salud, curiosamente, es como, no, vengo deshecho, vengo. Pero para nada. Es así. Estás trayendo al lobo al gallinero, ¿no? Estamos de acuerdo. Es así. Son cosas para analizar. Claro, también Y esto viene de la mano también de cuando los trabajadores empezaron a usar más el sistema de salud y por lo tanto la licencia médica, que en muchas voces se criticaron, ¿no? Tal cual. Por el aumento. Tal cual. ¿Te acuerdas tú, no? No estamos hablando de hace 700 años, ¿no? No, está en discusión. El exceso que... Y vos decís, ¿pero será exceso o será que ahora el trabajador ha entendido que no tiene que ir a trabajar enfermo? Con una gripecita no podés ir a trabajar. No, porque capaz que vos podés hacerlo porque no te sentís tan mal, pero estás contagiando. Bueno, quizás son cosas que vinieron para quedarse. Totalmente. Como cambio de paradigma, ¿no? Totalmente. Gracias, Gustavo, por todo. Ya volvemos con La Mañana en Camino.